modelo transteórico del cambio fue desarrollado por dos grandes autores, que son Prochaska y Di Clemente, en 1982. Este modelo ha recibido más apoyo entre todos los modelos desarrollados desde la perspectiva del cambio como proceso. Ellos, basados en su experiencia en psicoterapia, nos refiere que observando que a las personas van atravesando estados de cambios similares en la psicoterapia aplicada, y se infiere que en muchos campos, como por ejemplo adicciones, cambios de estilo de vida, poco saludables, y al guiarlos a un entendimiento del proceso han caído al abismo, pese a ello a querer poner en marcha un cambio en su vida cotidiana. La etapa de intervención se sabe que va a depender en qué situaciones se presenta la persona. Este modelo, que inicialmente se planteó en el contexto del tabaquismo, ha demostrado ser constante en cualquier tipo de proceso de cambio, de un problema, tanto un cambio realizado como por uno mismo, como un cambio realizado con la ayuda de un terapeuta en un determinado comportamiento. En los últimos años, el modelo ha adquirido varios avances y ha sido aplicado en el cambio de la conducta, como una realización de algunas actividades para su disminución, por ejemplo, haciendo ejercicios físicos. Tenemos 3 puntos. Explora las razones que da el paciente para poder cambiar. Se puede utilizar como una intervención única, ayuda a resolver las ambivalencias. Sin embargo, antes de centrarse en el cambio comportamental, el psicólogo debe hacer frente a un reto todavía más complejo, que es el cambio motivacional. Este paso se debe anteceder siempre a la intervención propiamente dicha, porque es más fácil que cambien aquellas personas que están dispuestas a hacerlo. Es importante conocer en qué estado motivacional se encuentra el paciente para poder saber si es factible pedirle un cambio de comportamiento o si todavía está en esa fase prematura. Podemos recurrir a un coach. Tiene la misión de empoderar a la persona para que sea consciente de sus propias habilidades o capacidades para conseguir sus propósitos positivos durante toda esta etapa de su vida. Tenemos las teorías psicoterapéuticas que han demostrado eficacia en estos aspectos, porque proponen no solamente la descripción de las fases, sino etapas de cambios que aportan también a un marco favorable. Tenemos 3 factores. Los procesos de cambios que presentan el motivo principal por el cual se acude a la sesión del coach, que se verá cómo piensa o cómo hará para cambiar su conducta. El balance de decisiones es la evaluación entre los pros y los contras del cambio. Tercero, la autoeficacia ayuda a enfrentar los diferentes problemáticas que se puedan presentar durante el proceso y es positivo para mantener la conducta, y que fortalece su confianza y la capacidad para conseguir el cambio requerido. Para ello hay que ver el grado de motivación que tiene la persona. Es importante conocer la intención de cambio que tiene en el contexto en el cual se encuentra, para ver qué estrategias se pueden realizar y que será de gran aporte para él. Cualquier cambio personal requiere de compromiso, tiempo, energía, estrategias claras y sobre todo realistas. Es importante saber que este proceso puede implicar dificultades. Dichas teorías implican que se puede sufrir recaídas y volver a la etapa anterior. Es fundamental ver estos detalles. Sin embargo, va a depender mucho de la persona. Por tanto, aporta esperanza para los individuos, ya que aceptar como normales los fracasos afecta positivamente a la percepción de autoconfianza. Finalmente, este modelo nos brinda la oportunidad de poder comprender que el desarrollo humano no es lineal, sino más bien circular, y que el ser humano pasa por diferentes fases, incluso llegan a estancarse, y ahí donde podemos retroceder en el camino del cambio y poder ver cómo se puede mejorar dicho eso. En las siguientes ilustraciones van a poder ver y explicar las 6 etapas del modelo.
Al hablar de las etapas del cambio, debemos conocer que existen elementos cruciales para poder establecer programas de educación y de conducta que ayudarán a nuestros pacientes. Este modelo de etapas de cambio nos va a orientar respecto a las conductas que vamos a ir adoptando frente a cada etapa del cambio que se encuentra viviendo la persona a quien estamos tratando. Al ser nosotros personas que nos estamos desarrollando en el ámbito de la salud, debemos conocer estrategias que podamos utilizar para lograr que las personas con cualquier tipo de adicción puedan realizar los cambios de conducta esperados. Si bien entendemos que los cambios de conducta son difíciles de lograr, ya que las personas generalmente no tienen ni la conciencia ni la motivación necesaria para poder lograrlos. Por lo tanto, cada vez que nosotros iniciemos un proceso de cambio de conducta o de hábitos no saludables, debemos tener en cuenta dos elementos. El primero es la motivación y el segundo es poder identificar en qué etapa del cambio se encuentra el paciente al quien estamos evaluando. ¿Y qué deseamos lograr con los cambios de hábitos o de conducta? En primer lugar, buscaremos reducir o eliminar la conducta. Como por ejemplo en el caso de una persona que fuma demasiado, desearemos que deje de fumar o también que podamos lograr que fume en menor cantidad. En el caso de una conducta positiva, vamos a desear que ésta pueda aumentar. Por ejemplo, una persona que tenga obesidad y que podamos motivarla a hacer ejercicio. Para tener presente los cambios que deseamos introducir en la persona, existe un concepto que se llama cambio motivacional. Esto quiere decir que realmente la persona se proponga realizar un cambio y esto se va a deber a la motivación. La motivación es un factor clave en el éxito terapéutico. Esto quiere decir que si una persona se encuentra verdaderamente motivada, va a poder o hay mayor probabilidad de poder tener éxito en el cambio de conducta deseada o esperada. La motivación está en función de dos factores principales, siendo el primero la necesidad que siente el organismo, de manera que esto lo mueva a cambiar la conducta inapropiada que ha venido ejecutando. El segundo viene a ser el incentivo, que tiene que ver con la meta o el objetivo que tenga una persona. Y por lo tanto, la motivación es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos tener presente cuando trabajamos con una persona que tenga o que posea cualquier tipo de adicción. Cuando nosotros conocemos la necesidad que tiene la persona y el incentivo, entonces podemos diseñar un plan de intervención que pueda ser eficaz. Pero para elaborar este plan de intervención y que este pueda ser adecuado, debemos identificar en qué etapa del cambio se encuentra la persona a quien estamos tratando. Si conocemos la etapa del cambio en la que se encuentra, hay una mayor probabilidad de poder tener éxito en este plan de intervención que nosotros estamos planteando. Y para poder recordar, existen 6 etapas del cambio que simbolizan la realidad por la cual se encuentra atravesando el paciente, que viene a ser la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y la recaída, los cuales estudiaremos a continuación. Bien, ahora vamos a hablarles sobre la precontemplación. En esta parte, la persona cree que no tiene ningún problema o que su vida no merita un cambio. En consecuencia, no acude a terapia por sí sola, ¿no? No se ve motivado ni interesado a recibir información, orientación o acudir a terapia. Esta parte le llamamos la escucha no confrontativa. ¿Cómo podemos hacer para que una persona en la precontemplación pueda adquirir terapia o se muestre interesado a adquirir información, ¿no? O orientación, apoyo en este caso? Bien, voy a mencionar 5 tips, ¿no? Podríamos decirle así. Vamos primero a poner un ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, tenemos una persona que es adicta a las sustancias, en este caso marihuana. Bien, entonces esta persona es adicta a la marihuana, pero cree que no lo es. Dice, no, yo lo dejo cuando quiero fumo, cuando me antojo. Entonces no cree que tenga un problema o que esto esté ocasionando problemas en su vida.
Bien, entonces lo primero que debemos hacer es abrir el diálogo y escuchar. Preguntar desde una posición de escucha tolerante y de no enjuiciamiento, ¿no? Por ejemplo, porque si nosotros le empezamos a decir no, porque tú fumas, porque eso te hace daño, o lo empezamos a, como se dice, enjuiciar, que eso está mal, esa persona se va a cerrar completamente y ya no va a querer expresar o comentar lo que le pasa. Luego podemos promover la duda o problematización en la persona, ¿no? Hacerle ver que la adicción a esta sustancia es dañina tanto para su salud física como para su salud mental, ¿no? También podemos ofrecer información científica de manera neutra, es decir, brindarle información, por ejemplo, consecuencias de esta adicción, la consecuencia que la marihuana puede hacerle a su organismo, sin atacarlo, como se dice. Luego tenemos expresar a la persona nuestra preocupación o interés. Muchas veces las personas en esta situación no cuentan con ningún apoyo, ¿no? Personas que les aconsejen, que estén ahí pendientes. Entonces nosotros como terapeutas podemos brindarle ese apoyo, ese interés, esa muestra de que estamos con ellos, que los escuchamos, que queremos que estén bien. Y por último sería involucrar a una persona significativa para esta persona. Puede ser, por ejemplo, la mamá, si tuviera hijos, un hermano, hacerle ver que este problema no solamente afecta a la persona que lo lleva, sino a las personas que están a su alrededor. Y esto podría ser una motivación para el. En la etapa de contemplación podemos observar que la persona se plantea la posibilidad de un cambio, pero sin embargo se siente ambivalente. ¿Cómo podemos describir esta ambivalencia? Esto quiere decir que la persona tiene dos ideas, dos pensamientos totalmente opuestos. Como punto principal está la idea de querer cambiar, y por otro lado está también la idea de ese miedo irracional, ese temor hacia ese cambio, por la manera en cómo puede repercutir en cada una de sus acciones, conductas o cómo puede afectar a su entorno. Por ejemplo, el temor acerca del cambio puede tomar muchas formas. Algunas personas temen la posibilidad del fracaso. Algunos temen la idea de hacer algo nuevo. Algunos temen que los cambios que realicen no sean aceptados por sus amigos cercanos y familiares, aun cuando ellos saben que desean o necesitan cambiar la conducta problema. Por ello, es importante adoptar técnicas y estrategias que nos permitan poder dominar ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando el temor te domina, puede causar que te quedes atascado y no puedas llegar o alcanzar ese cambio que tú tanto deseas. En ese momento se pueden plantear quizás algunas preguntas, como por ejemplo, si cambiara, ¿cómo sería mi nueva vida? O si cambiara, ¿cómo sería la vida de los demás o la mía dentro de 5 años, 3 años? Algunas de esas preguntas nos ayudan a poder decidir qué es lo que queremos para nuestra vida, para poder darle la importancia de vida a este cambio. Porque lo más importante no solamente es detectar el problema que tenemos, sino también asumir la responsabilidad de que queremos cambiar este problema. Por ello, nuestro objetivo como psicólogos es ayudar a la persona a resolver su ambivalencia. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, en el primer punto tenemos que debemos ayudar a la persona a reconocer la ambivalencia y hacerla explícita. Ellos tienen que saber la importancia de este cambio, qué beneficios le traen para ellos, así como también de qué manera puede repercutir el hecho de que tengan miedo hacia este cambio. Por otro lado, tenemos el segundo punto, que es ayudarle a tomar una decisión. Nosotros no vamos a decidir por esas personas, pero las podemos orientar en base al análisis anterior para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Como tercer punto, tenemos reforzar la autoeficacia mediante mensajes empoderadores. Aquí nosotros podemos darle la fuerza que ellos necesitan. Mediante estos mensajes podemos hacerles sentir que ellos tienen el poder de tomar una decisión, de la gran influencia que tiene el pensamiento a las acciones que ellos vayan a realizar, para que ellos sepan
que realmente repercute directamente hacia su vida, hacia su estilo de vida y hacia el estilo de vida de los demás también. Como punto 4 tenemos promover afirmaciones automotivacionales de intención y compromiso. Es aquí donde ellos se podría decir que firman, pues no, tipo un contrato. Quizás no es redactado, pero sí son más conscientes porque saben a qué se están comprometiendo. Es decir, hacia qué dirección va este cambio. ¿Cómo quiero yo hacer efectivo este cambio? En base a ello, ellos van a tomar una decisión y pueden sentirse empoderados de poder hacer la realidad. Ahora vamos a hablar acerca de la etapa de la preparación. Podemos decir que es una etapa netamente psicológica, ya que en él el paciente conversa consigo mismo. ¿Sobre qué conversa? Sobre las acciones que podría realizar para empezar este cambio. Podemos decir que en esta etapa el paciente ya ha tomado la decisión de querer hacer algo y para ello surgen algunos pensamientos de cómo hacerlo. Por ejemplo, digamos que el paciente ya ha tomado la decisión y para ello tiene la idea de inscribirse al gimnasio. Entonces comienza a analizar cuál gimnasio quedaría más cercano a su casa, además del presupuesto que establecería ello. Luego también comienza a recordar qué ropa tiene disponible en su armario que le sirva para esta actividad. Además comienza a establecer en qué horario tendría libre o disponible para acudir y qué día sería. Luego de este ejemplo podemos decir que esto surge aproximadamente de 0 a 3 meses y es la intención de tomar acción en el futuro cercano. Además puede que ya el paciente haya comenzado a hacer algunos pasos para poder realizar el cambio, como por ejemplo en el ejemplo que dimos, ya en los pasos que él dio, en ese caso serían los pensamientos de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar demostrando entendimiento y apoyo a través de frases motivacionales como por ejemplo, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Además podemos examinar las alternativas junto con el paciente. Seguidamente hablaremos sobre la etapa acción. En este estado es en el que el individuo modifica evidentemente su comportamiento y su estilo de vida en el transcurso de los 6 primeros meses de cambio, con el fin de poder superar sus problemas. En otras palabras, en esta fase se llega a consolidar la conciencia de la enfermedad, ya que la persona ya logra percibir que sus dificultades son mayores que sus ventajas. Esto hace que ya no quiera seguir estando en su situación actual. Asimismo, tiene como objetivo transformar el problema que se quiere arreglar y ayudar al individuo a dar los pasos del cambio, así como también suscitar la valoración de la persona por los esfuerzos realizados hasta el momento, reforzando su autoestima y autoeficacia. Para poder ejecutar esta etapa, el individuo tiene que estar preparado para realizar los cambios necesarios, como lo son el compromiso de esforzarse por lograr su objetividad y el cambio en su entorno. Debido a que la acción es discernible, la modificación de la conducta se suele equilibrar con la acción. Cabe recalcar que no todos los cambios de conducta se pueden unificar con la acción, que en esta etapa es muy frecuente que el individuo vuelva a recaer en el problema. Sin embargo, esto no es un indicador de que no quiera cambiar. Por ejemplo, una persona con dependencia al alcohol tiene que pasar varias veces por la misma fase hasta conseguir la abstinencia. Otro ejemplo sería una persona que tiene tabaquismo, que ha tenido que dejar de consumir mínimo 3 meses hasta llegar a los 6 primeros, logrando así la abstinencia. Además de tener en claro que quiere dejar de consumir y estar dispuesto a seguir las otras indicaciones del terapeuta. Es en este periodo que se necesita mucho apoyo, porque las personas se enfrentan a dificultades como el miedo al rechazo, a fracasar su objetivo, a la culpa, vergüenza, entre otras cosas. A continuación les voy a hablar sobre la etapa de mantenimiento. Bueno, en esta parte el paciente ya logró sus objetivos y metas iniciales, tales como por ejemplo la abstinencia, el uso controlado de estas sustancias. Pero ¿qué quiere decir la abstinencia?
es la reacción cuando deja de consumirlas. Por ejemplo, va a tener reacciones físicas como dolor de cabeza, náuseas, dolor de cuerpo, temblores en el cuerpo, una ansiedad. Pero en esta etapa ya logró superar esto y esta conducta ya va a tener una conducta más tranquila, ya va superando, ¿no? Va a estar un poco más tranquila, pero para mantener esta conducta de que ya está superándolo hay que aplicar una serie de estrategias. Una de las estrategias es apoyar los cambios de estilo de vida y ayudar a identificar y buscar fuentes de distracción que sean apartes al uso de drogas. Por ejemplo, podríamos aplicar las técnicas de meditación, las técnicas de, por ejemplo, ejercicios aeróbicos. Es decir, por ejemplo, ahí podríamos preguntar al paciente qué es lo que más le gusta hacer. Por ejemplo, si le gusta hacer ejercicio, algún deporte, arte, también podría ser. Otra estrategia es ayudar a la persona a identificar situaciones de alto riesgo. Bueno, en esta parte es hacer que el paciente haga un autorregistro, es decir, juntos identificar qué situaciones le pueden conllevar a consumir estas sustancias. Por ejemplo, si en un caso se encontrara con un amigo que consumía drogas, ¿no? Y que él lo insinúa, sí, vamos a consumirlas, no va a pasar nada. Entonces, en esta parte tiene que aprender a decir no. Y por ejemplo, realizar un ejercicio que el paciente ponga la situación, qué pensamientos pasan por su mente de acuerdo a esta situación, qué emociones van a pasar, cómo reaccionaría y qué consecuencias traerían esta acción que va a tomar. Entonces, en esta parte el paciente va a estar en alerta y va a estar preparado ante esta situación, y para que pueda manejarlo de manera adecuada, para que no vuelva a consumirlas. También ahí podría ser cuando, por ejemplo, llega en su pensamiento de querer ir a comprar, ¿no?, estas sustancias. Ahí también podríamos aplicar este ejercicio, esta técnica. Otra técnica es utilizar estrategias de prevención de recaídas. Bueno, acá podríamos utilizar la técnica de concentración, que el paciente va a estar más concentrado en lo exterior y menos en sus pensamientos, porque si se centra en sus pensamientos va a haber la probabilidad de que consuma otra vez. En este caso podríamos decirle al paciente, cuando tenga esos pensamientos, de que cante una canción, o que cuente del 1 al 100 y que reste de 7 en 7, que realice un sudoku, una sopa de letras. Es decir, que se mantenga concentrado y cambie esos pensamientos que tiene, ¿no? Otra técnica es la técnica de imaginación. Por ejemplo, cuando tiene esos pensamientos negativos, sustituirlo por pensamientos positivos. Por ejemplo, si se imagina en la última vez que consumió las drogas, en que quiere consumirlo, ¿no? En este caso va a sustituirla por un pensamiento positivo. Por ejemplo, pensar en su familia, en pensar hasta dónde llegó, hasta qué etapa llegó, en que ya está superándolo, ¿no? Ya está con una conducta nueva, y otra vez para regresar al inicio, no, o sea, que se motive, pensar en algo que le motive. Otra técnica que también podríamos utilizar es la técnica de relajación. Por ejemplo, la técnica progresiva de Jacobson, que va a relajar sus músculos y calmar la ansiedad, y también la técnica de respiración, que va a ayudar a oxigenar el cerebro y va a ayudar a relajarse, estar más relajado. Y la última estrategia es demostrar apoyo. Bueno, en esta parte el psicólogo va a estar ahí pendiente, por ejemplo, motivándole, decirle, mira hasta dónde has llegado, decirle que apoyarlo, ¿no?, motivarle, y para que así no llegue hasta la recaída. Y bueno, a continuación mi compañera María les va a explicar sobre la recaída. Gracias. Como última etapa se encuentra la recaída. ¿Qué se entiende como recaída? Es más que nada un estado motivacional inferior. Esta etapa ocurre cuando las estrategias que empleaba la persona para mantener su abstinencia fallan. En esta etapa generalmente se presentan sentimientos de culpa, de fracaso y también de desesperanza. Pongamos el caso de una persona que ha sido adicta por muchísimo tiempo a las drogas y decide llevar su proceso de recuperación. Sin embargo,
llega un momento donde tiene una recaída. Se sabe que estas recaídas son una parte del proceso de cambio antes de lograr el abandono definitivo del comportamiento adictivo. Entonces, no siempre lleva a los pacientes a abandonar el tratamiento, sino que los sitúa en una fase que les permite continuar reciclándose y preparándose para continuar nuevamente el cambio iniciado. Este modelo también nos lleva a considerar si la intervención se adecua al momento temporal en que se encuentra el cliente con respecto al cambio. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si la mejor técnica aplicada en un momento poco adecuado no valdrá la pena. Ante esta situación, ¿qué podremos decir o qué podemos hacer para ayudar? Bueno, como primer punto, lo que podríamos hacer es trabajar en la dimensión afectiva. Es comprender más que nada que el efecto de recaída se debe en general a una falta de estrategias de contención para enfrentar una situación de riesgo. Lo que podríamos decir es al paciente: parece que estás frustrado, parece que estás triste. Es más que nada apoyar los sentimientos. Como otro punto es ayudar a la persona a volver a entrar en el ciclo de cambio y ayudar a reconsiderar y también revalorar los cambios positivos que ha logrado hasta el día de hoy. Continuar fortaleciendo también la autoestima y la sensación de autoeficacia, diciéndole, por ejemplo, que la mayoría de las personas pasan por esto, es reafirmar la seguridad, más que nada para que la persona sienta de que no es la única persona que está pasando por esto, sino que también hay muchísimas más y esas personas han podido salir de esta situación. También podríamos explorar el significado y la realidad de lo que significa volver a consumir como una oportunidad más que nada de aprendizaje. Y para culminar, la clave del éxito en sí es no permitir que estos contratiempos socaven nuestra confianza en nosotros mismos. Porque si regresamos a un viejo comportamiento, lo que tendríamos que hacer es revisar el motivo de por qué sucedió, ¿no? Preguntarnos qué provocó la recaída, qué podemos hacer para evitar estos desencadenantes en el futuro. Entrevista motivacional. ¿Qué es? Es un estilo de atención enfocado en el paciente. El objetivo es animarlo a explorar las razones y valores propios que justifica y promueven el cambio de su conducta adictiva. ¿Para qué sirve? Sirve para ayudar a motivar a las personas para hacer el cambio que se proponen y que aún no han logrado. ¿Cuáles son sus funciones? Su función es entender los mecanismos subyacentes a la motivación, conocer las piezas que componen el motor del cambio, identificar cuando el paciente está preparado y utilizar voluntad adecuada para poner en marcha el proceso de cambio. A continuación vamos a hablar de las características. Una de las características es que el estilo de asesoramiento es tranquilo y facilitador de reflexiones. Es decir, es ahí donde la resistencia trabaja a partir de la reflexión. Otra característica es que la resistencia se considera un patrón de conducta interpersonal influida por la conducta del terapeuta. Finalmente, la motivación para el cambio no se impone, se llega a obtener del cliente. O sea, el cliente es quien debe articular y resolver su ambivalencia. En conclusión, se indica que la entrevista motivacional es un método especialmente útil para pacientes que muestren baja motivación o son poco predispuestos o preparados para afrontar un cambio en su conducta adictiva. Gracias.